Hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial. ¿Tenéis las pilas cargadas? Porque vamos con un montón de ideas para realizar con sellos de lacre. Soy Yolanda, de Creados con Pasión. Si os gusta la idea, acompañadme, que empezamos. Estos son los materiales básicos que vamos a necesitar para realizar los diferentes modelos que vamos a ver en el tutorial de hoy. Los vimos en detalle en el haul de hace unas semanas de la web Craftspire. Os dejaré todos los enlaces a los diferentes materiales y a la web abajo en la cajita de información del vídeo. Como vamos a ver diferentes modelos, no voy a hacer sellos sobre sobres o papel o trabajos que ya tenga preparados, o incluso un empaquetado, ya lo sabéis. Voy a trabajar sobre una base de piedra. Tengo esta pequeña ágata que me va a servir de soporte para hacer los diferentes sellos. También podríamos utilizar nuestra base de silicona, algún posavasos de este material, un azulejo o losa de mármol, que luego también veremos alguna otra muestra. El proceso que se repite en todos los diferentes modelos que veremos hoy será colocar nuestra cuchara sobre la vela encendida y colocar las perlas de lacre. Dependiendo del tamaño del sello metálico que vayamos a utilizar, necesitaremos una media de 4 o 5 perlas del mismo color o de diferentes. Y para el primer modelo voy a utilizar únicamente 2 perlas en color rojo para hacer el primer sello. Solo necesito que se quede estampada la parte central del diseño de este sello. La mariquita que veíamos hace unas semanas en la caja con forma de corazón. Vertemos la cera sobre la placa de piedra, sobre el ágata, y a continuación estampo con el sello. Y mirad, la mariquita, que es lo que realmente me interesa, está perfecta. Ahora, ayudándome de unas tijeras de punta fina, voy a ir recortando todo el borde exterior de la cera. Solo quiero quedarme con la figura de la mariquita. Paciencia, un poquito de maña y unas buenas herramientas. Y ya tenemos la pieza recortada. Lo dejamos a un lado y vamos a repetir este mismo proceso con lacre en color verde. 3 perlas en esta ocasión, ya que lo que quiero marcar es la orla de flores y hojas que hay alrededor de este pequeño insecto. Repetimos el proceso, vertemos sobre la base, marcamos con el sello y recorto todo el interior y exterior que no es la orla de flores. Vamos con el montaje final de este sello, que podremos realizar con cualquier otro motivo que tengamos, aunque de unas características similares, con motivos que sean muy evidentes y claros. Lo vamos a ver también a continuación. Elijo un tercer color y le añado 4 perlas de lacre. Sobre el sello, el mismo que estamos utilizando en esta primera idea, coloco la mariquita y la orla exterior de hojas. Lo dejo a un lado, vertemos el lacre sobre la base y con cuidado que no se desprendan las 2 piezas de cera que tenemos en el sello, lo posamos sobre la cera derretida. Levantamos y mirad el efecto de este primer sello. Me encanta. Solo nos quedaría marcar las pintitas negras o algún pequeño detalle si ese es nuestro deseo. ¿Qué os parece? Y siguiendo con la misma técnica, me aventuro a realizar un segundo sello, esta vez añadiéndole purpurina. Espolvorearé una pequeña cantidad por encima del lacre y colocaremos nuestro sello. Cuando ha enfriado, mirad qué bonita queda la mano. Realizaremos el mismo proceso que anteriormente, recortando las letras por un lado y la mano por el otro, separándolo del fondo.
De nuevo colocaremos sobre nuestra pieza metálica boca abajo, manteniendo el orden del diseño, crearemos un nuevo color y de nuevo marcaremos. Mientras se enfría el nuevo sello que acabamos de realizar, cuando nos sobran restos de lacre de tonos bonitos como es este caso, podemos formar pequeños dots, pequeñas perlas de color que podremos utilizar en otros proyectos y que veremos en uno posteriormente. Y también podemos utilizar los rotuladores especiales para cera con tinta al alcohol o incluso a acrílicos y marcar o darle un punto metalizado a nuestro diseño por encima. Idea brillante terminada. La segunda idea es muy simple y básica. Voy a utilizar el camaleón de estilo steampunk. Derretimos la cera y antes de estampar nuestro sello vamos a añadirle polvos metalizados. Voy a utilizar los que me enviaron desde Resin Pro, pero podéis utilizar cualquiera que tengáis en casa. Con un pequeño pincel voy a ir depositando en la parte interior del diseño los polvitos y el exceso lo voy a retirar con una toallita húmeda. Colocamos el sello, levantamos y mirad el resultado. No necesitamos ningún rotulador ni pintar por encima, la figura destaca por sí sola. Continuamos con los pigmentos metalizados y en esta ocasión vamos a incorporar una pequeña cantidad al lacre mientras este se va fundiendo y a ver qué ocurre. Mezclamos bien. Sobre un papel decorado realizamos la estampación y en este caso voy a utilizar el sello con la rosa de los vientos. Y no se aprecia bien en pantalla, la verdad es que el lacre tiene unas pequeñas motitas metalizadas, doradas, pero apenas se aprecian. ¿Cómo podemos ponerle solución? Utilizando nuestras pátinas de dedo. Voy a utilizar la pátina dorada, una pequeña cantidad extendida sobre la yema del dedo, pasamos por encima del relieve del sello y ya tenemos un nuevo sello realizado. Sobre un papel decorado, un estilo vintage que me encanta, estampo el sello de la rosa de los vientos. Antes de estampar nuestro sello, coloco unas pequeñas virutas de pan de oro de diferentes tonos que tengo por aquí sobre la cera derretida y estampamos. Cuando levantamos, el pan de oro se ha quedado adherido a la superficie. El exceso o aquellas virutas que no hayan quedado bien pegadas podemos retirarlas pasando un pincel por encima. Y el resultado, precioso. También podemos usar cintas. Al igual que colocamos la cera de lacre sobre un empaquetado para fijar las cintas de este, podemos utilizar un trocito de una cinta decorada bonita o puntilla y estampar el motivo que deseemos. Y aunque a veces nos quedan unos sellos irregulares, también podemos utilizarlos, como en este caso, al que además le voy a añadir un pequeño brads, esas chinchetas de encuadernación, pero en un tamaño diminuto y decorativo. Y las letras o el diseño, pintarlo con rotuladores. Aunque las perlas de lacre que estoy utilizando son nacaradas, vamos a añadirle un puntito extra con purpurina. En esta ocasión, primero se la vamos a añadir mientras fundimos el lacre. Removemos, vertemos y espolvoreamos una nueva capita de copos de purpurina por encima. Estampamos y el resultado, precioso.
Destacaremos el texto o dibujos del sello, de nuevo con rotuladores metalizados. En este modelo me he decidido a aventurarme a incrustar pequeñas piezas que tengo por aquí realizadas. Algunas en pasta de goma eva de secado al aire y otras con pasta flexible transparente de las que utilizábamos en algunos proyectos anteriores. Como el color es transparente, voy a darle un poquito de color con una pátina en tono azul, ayudándome con el dedo o con un pincel para teñirla. Y es ahora cuando voy a empezar a utilizar los sellos sin dibujo con formas geométricas. Como este detalle tiene forma de lágrima, voy a utilizar el que tiene un óvalo. Fundo 4 perlas de diferentes colores, los vertemos sobre nuestra placa o ágata, coloco por encima la pieza que acabamos de teñir y el sello por encima. Y mirad, me he quedado muy escasa de lacre. La pieza destaca sobre los colores metalizados del fondo, pero podría haber quedado muchísimo mejor si hubiéramos utilizado más cantidad de lacre. Como tengo experiencia, recorto el motivo central, retiro el lacre exterior y vamos a repetir el mismo proceso que en los primeros sellos. De nuevo fundo más cantidad de lacre, vertemos en el ágata, coloco la pieza resultante y ahora sí ya tengo la cantidad deseada de lacre. Ha quedado chulo, ¿no? El siguiente experimento, fallido. Utilizo una de las piezas que os comentaba de secado al aire en goma eva, la coloco sobre el lacre y mirad lo que ocurre. Como no tiene peso, esta flota en exceso y cuando colocamos el sello por encima, esta se hunde y el lacre queda por encima. Con este material no funciona. Ya que las piezas de goma eva no funcionan, vamos a probar con chipboards. Escojo estas dos piezas troqueladas, Good Times, que nos enviaron desde Artemanía Dui. Las colocamos estratégicamente sobre la cera y de nuevo cogemos un sello sin diseño. En esta ocasión, forma cuadrada. Y entre el veteado de los colores del lacre y las palabras, el sello que nos queda es precioso. Ya sabéis que todos ellos los podremos utilizar después en infinidad de trabajos o empaquetados. Vamos con la forma básica circular y mini decoraciones de uñas. Escojo una temática más o menos similar, con la silueta diminuta de una pequeña sirena, unas estrellas. Colocamos sobre el lacre derretido y estampamos. Como ha quedado una pieza un poquito sosilla, le voy a añadir unas virutas de pan de oro o pan de diferentes metales. Simplemente depositamos estas pequeñas virutas sobre la superficie, presionamos y retiramos el exceso con las cerdas de un pincel. No es de los que más me gusten, pero no está mal. Sobre una pequeña orla o puntilla de repostería añadimos el lacre y vamos a colocar flores secas. Pueden ser compradas o aquellas que hayamos secado previamente en casa. Y ahora se acerca la primavera. Es un buen momento. Utilizo el sello cuadrado y estampo. Para decorar podemos utilizar todo aquello que se nos ocurra y se adapte al tamaño, como por ejemplo pequeñas perlas adhesivas o, por qué no, aquellas que realizamos con lacre, esas pequeñitas del inicio. Para pegar estas últimas utilizo silicona fría. Podéis utilizar también silicona caliente o pegamento tipo block.
El resultado es muy romántico y muy bonito. La silueta más amplia de sello es el hexágono. Para ella he utilizado 7 perlas de lacre. Sobre la gata coloco una hoja decorada tipo efímera. Vierto el lacre y sobre la esquinita de este coloco una flor seca y estampo. Levanto el sello cuando el lacre se ha enfriado y la superficie es muy amplia. Ideal para poner un tatu pegatina transfer de mariposas. Recorto los motivos ajustando lo máximo posible a la forma del dibujo. Coloco boca abajo sobre el lacre. Humedezco el papel ligeramente con la yema de los dedos. Froto suavemente. Desplazo el papel superior y ya está, las imágenes transferidas. Esta idea nos puede dar mucho juego. Vamos a seguir añadiendo diferentes materiales a los sellos. En esta ocasión, pequeñas piezas que ahora se encuentran fácilmente en diferentes tiendas, de las que añadimos a los shakers. Estas tienen forma de hoja y están realizadas con pasta de fimo, arcilla polimérica. Realizamos con ellas la composición deseada y estampamos. Y sobre el resultado podemos seguir decorando, utilizando cristalitos, pegatinas o los pequeños dots que tenemos por aquí. Al lacre le podemos añadir prácticamente de todo. Ya hemos visto que algunos son fracaso absoluto. Y me atrevo a añadirle esas pequeñas virutas metalizadas, rígidas, que utilizamos hace unos días en el dominó de resina. Bueno, un efecto jaspeado tipo purpurina, sin más. No me digáis, vaya despliegue de ideas. Creo que con todas ellas os he dejado material y técnicas para un rato. Como siempre, espero que este vídeo os haya gustado y entretenido. Y si os sirve e inspira para vuestras ideas y manualidades, yo encantada. Gracias a los amigos de Craftspire por todos estos materiales. Antes de despedirme, quiero agradeceros a todos los que habéis llegado hasta aquí visualizando esta serie de ideas, a todos los que me acompañáis semanalmente, a los que os vais sumando poco a poco al canal y, por supuesto, a aquellos que me acompañáis desde el principio. Me ayudáis un montón con el simple hecho de dejar un bonito comentario en este vídeo, regalarme un dedito arriba o compartir esta idea con vuestros amigos y seguidores. Y ya sí, nos veremos muy pronto con un nuevo tutorial. ¡Chao!